Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Ríos Marín y a través de esta pieza comunicativa voy a responder a una serie de preguntas orientadoras. La primera es, ¿cuál cree usted que son los mecanismos que utiliza la ficción en los cuentos para narrar la violencia? Entonces, podemos ver básicamente que en primer lugar, la ficción literaria expresa una historia con imaginación propia del autor. Cada autor tiene su propio estilo y lenguaje peculiar que es identificado por los lectores en una determinada obra. La ficción literaria busca la manera de que los autores comprendan la trama, teniendo diversos factores dentro de la historia. Esto es comparando características de profundidad psicológicas, así como el desarrollo de la narrativa. A través de la ficción se vive ficcionalmente otra realidad que permite purgar o exacerbar sentimientos que después se pueden aplicar en la vida real, es decir, permite vivir sin riesgo experiencias que después transmiten enseñanzas aplicables a la propia existencia. Es decir, que la ficción ayuda a comprender las vivencias reales y saber cómo reaccionar frente a ellas, y en este caso, el de la violencia. Por lo tanto, la ficción se vale de los siguientes mecanismos para narrar la violencia. En primer lugar, tenemos el narrador. Es la voz mágica que selecciona lo que cuenta y lo que omite, lo que elige los momentos para mostrar la información o anticipa acontecimientos que todavía no han ocurrido. También tenemos la trama para describir la violencia, ¿cierto? Vemos que en ese contexto básicamente la ficción usa la imaginación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de que las narrativas donde se transmite la violencia son ficticias, estas están argumentadas con contextos que pueden ser o son reales, y de esa manera se acerca al lector para que haga una idea sobre lo que se va a tratar en dicha narrativa. Incluso puede acercarlo a un contexto posiblemente vivido. Por lo tanto, la ficción a través de estos contextos busca dar un significado eh, a las historias sobre cuál es la idea central que viene cargada pues, de muchísimo simbolismo. Vemos también que se encuentran los personajes. La ficción, además de ese contexto, usa personajes que pueden ser diferentes porque pueden tener poderes supranaturales o sencillamente pertenecen a un contexto que no es real o que en la vida real no los vamos a ver o tener, pero que la historia puede ser real, lo que hace que se busca que estos personajes se relacionen en el contexto del cual se quiere inferir o el cual se quiere narrar. Estos, entonces, en la ficción, para narrarlos son usados para darle un sentido, darle una simbología, pues ellos personifican la voz de lo que se quiere contar, los sentimientos que surgen, los odios, las tristezas, entre otros. Encontramos más adelante lo que es el tiempo. En un texto narrativo que habla sobre la violencia o que usa la ficción la violencia, pues es el momento donde sucede cada uno de los acontecimientos, pero también señala la duración de esos acontecimientos. En la ficción se puede vivir incluso dos realidades, dos tiempos, como lo que ocurre en el cuento de La noche boca arriba de Julio Cortázar, para expresar dos momentos. Uno era un tiempo presente y el otro era una época precolombina donde básicamente en ambos momentos estaban cargados de mucho simbolismo, porque narraban por un lado un accidente y por el otro un indígena americano huyendo debido a las guerras floridas. Encontramos también los lugares, y es un lugar físico en el que se desarrollan los acontecimientos, una playa, un campo, un monte, etcétera. O el ambiente en el que transcurre la vida de los personajes, puede ser un ambiente de alegría, tranquilidad, de hostilidad, de miedo, de rencor. Por ejemplo, en el caso de una narrativa literaria donde prima la violencia, pueden ser ambientes hostiles, ambientes donde se pueden inventar pueblos, pero estos en la vida real pueden estar vinculados con un pueblo en específico, o sencillamente puede ser ficticio con aspectos que evocan a un lugar o un contexto real. Vamos a responder la siguiente pregunta y es, ¿qué forma de violencia encuentra usted en el ensayo de Luceri? Bueno, vemos que las formas de violencia que se encuentran en el ensayo de Luceri pues son diversos, y uno de ellos tiene que ver con la violencia estructural. Si se observa desde el relato, esa forma de violencia no se ejerce desde una persona concreta, no hay un sujeto agresor, está organizada desde el sistema y es de difícil percepción.
Por lo tanto, las formas de violencia estructural pues serían la pobreza condicionada estructuralmente, la represión, la alienación. Por tal motivo, argumentando lo anterior, pues el ensayo de Lucelli cuenta historias de niños centroamericanos que están indocumentados y que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos con varios objetivos. Entre ellos, huir de la violencia que azota sus países por el tema de las pandillas o maras, se desplazan por necesidad, porque realmente necesitan huir de esa realidad a medida que avanza el ensayo. Estos niños dialogan con Lucelli y va apareciendo un mosaico de historias que giran en torno a la violencia, a la soledad y a la desigualdad. Otro tipo de violencia que se observa pues es el de la violencia sistemática y política, que se define como un patrón de agresión y hostilidad generalizado en la sociedad que se encuentra pues mantenido por creencias individuales, disfuncionales, por prejuicios, por estereotipos, tradiciones culturales, estructuras socioeconómicas, entre otros factores psicosociales. Dando argumento a lo anterior, pues se observa como en el ensayo de Lucelli, la Corte Federal realiza un cuestionario y este es aplicado a la inmigración de Nueva York, a los niños que inmigran solo para determinar si son deportados, si son defendibles o no. Para ello, las preguntas ideales son las que están relacionadas a casos muy graves. Por ejemplo, prostitución infantil, tráfico de personas, amenaza de muerte, violencia relacionada con el narcotráfico. Entonces, la vinculación con cualquiera de estas horrorosas causas pues puede contribuir a que las autoridades estadounidenses les concedan quedarse en su territorio. Y al respecto, señala la narradora que esto revela la dureza de las leyes estadounidenses, pues resulta mejor haber sufrido más en el país de origen para culminar con éxito la travesía. Encontramos entonces otro tipo de violencia que es la violencia en comunidad. Este tipo de violencia se presenta a través de actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Argumentando lo anterior, la narradora comenta cómo, ¿cierto? Solo un puñado de personas le tienden la mano pues, a estos pequeños, las abogadas, las fundaciones y algunas ONG, ¿cierto? Las patronas y el padre Alejandro Solalinde, entre otros. Sin embargo, la gente, la prensa, las autoridades, ¿cierto? Sobre todo pues en la parte de los estados fronterizos, los rechazaban, ya sea de manera abierta o agresiva, e incluso los ven como si sufrieran pues una amenaza o si estuvieran pues enfermos como tal, pues son tratados como portadores de enfermedades más que como niños, ¿cierto? Como bárbaros que merecen tener un maltrato. Las reacciones ante ellos pues son variadas, ¿no? Pero puede decirse que la mayoría de los estadounidenses no los quieren en su territorio. Y un ejemplo de ello pues se da en la siguiente cita y dice es que algunos periódicos anunciaban la llegada de los niños indocumentados como se anunciaría a una plaga bíblica. Dice, cuidado, las langostas cubrirán la faz de la tierra hasta que no quede exento ni un milímetro. Estamos a estos amenazantes niños y niñas de piel tostada, ojos rasgados y cabellera de obsidiana invadirán nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros domingos. Traerán consigo su caos, enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera. Y si dejamos que se queden aquí, a la larga se producirán. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Y la otra dice, ¿cómo puede relacionar estas formas con algunos de los cuentos? Estas formas de violencia se pueden apreciar en otros cuentos como el de La noche boca arriba de Cortázar, en el cual a través de una ficción narrativa en el cual el personaje sufre un accidente y a través de una serie de sueños pues vive un episodio de la Guerra Florida en donde un indio azteca es perseguido por una tribu enemiga, los motecas, en el cual
pues las dos realidades. En este caso se menciona el modus vivendi que tenían los aztecas ante la llegada de los españoles y cómo eran sus prácticas ancestrales, muchas de ellas bajo una política violenta, ilegal, que emanaba desde la misma élite méxica, observándose, según el relato, eh, una permisividad, ¿cierto? Y una participación de estas comunidades en actos violentos. ¿Qué podemos observar? También podemos observar esas formas se evidencia también, por ejemplo, en Andrés Caicedo, el cual maneja pues una forma de violencia bastante explícita, por ejemplo, en el cuento de Besacalles, quien hace relevancia pues a la sociedad urbana y los problemas sociales con respecto al mundo actual. La obra de Caicedo se inspira completamente en la realidad social y muchas de sus obras están contenidas con eso que ocurría en el Santiago de Cali, en la Santiago de Cali de los años 70, las inconformidades, las realidades individuales y colectivas que vivía la sociedad caleña y que en algunos casos podía compararse no solamente con la sociedad caleña, sino con otras sociedades de la población colombiana.